y por las peticiones de cada hermano que tú has escuchado y las que tienen en su corazón, Señor. Ayúdanos a estar en comunión contigo. Nosotros te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, así puestos de pie, si pueden ayudarme a buscar el Evangelio de San Juan, capítulo 14, por favor, San Juan 14. Y vamos a leer del 1 al 14, así alternadamente. Yo leo el 1, ustedes el 2. Y así vamos a terminar hasta el 14. Si ya lo tienen, dice la palabra de Dios: Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Para ver un poco el contexto de este texto que hemos leído, recordemos que estas son una de las últimas charlas o conversaciones que tuvo Jesús antes de su crucifixión. Y bueno, yo le he titulado en esta mañana, este bosquejo es una plática de paz, tranquilidad y esperanza. Y es lo que Jesús ha tenido con sus discípulos. Esta plática comienza desde el capítulo 13, cuando Él comienza a lavarle los pies a sus discípulos, y se va así el 14, comienza a hablar del Espíritu Santo. El 15 habla sobre que Él es la vid verdadera. También ahí habla que el mundo les va a aborrecer. El 16 otra vez vuelve a hablar del Espíritu Santo. Después habla de la tristeza se convertirá en gozo. Después dice: yo he vencido al mundo. Y al final ora por sus discípulos, y es cuando es el arresto del Señor Jesucristo. Entonces esa conversación que la Biblia, bueno, los que acomodaron la Biblia la dividieron en diferentes capítulos, pero es una sola plática, una sola conversación que tuvo Jesús con sus discípulos. Y Él pues era el que ya sabía lo que iba a pasar después. Él ya sabía que venía después de esta conversación, sabía el suceso tan importante pero tan doloroso para su vida, pero aún así Él es el que está confortando, Él es el que está animando, y Él es el que está dándole ese aliento a sus discípulos. Vemos aquí a Jesús hablando a sus discípulos antes de este gran suceso que fue la crucifixión, el arresto y todo lo que ya conocemos que pasa después. Entonces vamos a ver cómo comienza Jesucristo. Me enfoqué en este capítulo 14, hablando acerca del camino al Padre. Dice en el versículo 1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús anda hablando de que va a ser entregado. En versículos anteriores, en el versículo 21 del capítulo 13, comienza a hablar de la traición de Judas. Dice: alguno de ustedes me va a traicionar, uno me va a entregar. Y después habla Pedro, dice: yo nunca te voy a negar, Señor, aunque todos se vayan, yo no te voy a negar. Y Jesús le dice: tú me vas a negar. Antes de que el gallo cante 3 veces, tú ya me habrás negado. Y les está diciendo y advirtiendo algunas cosas que van a suceder. Y es por eso que les dice Jesús: pero no se turbe vuestro corazón, no se angustien, no se preocupen.
¿Alguna vez te ha pasado que tienes una carga, un problema, estás en una situación difícil y llegas con una persona a la cual tú consideras a esta persona una persona de confianza, una persona que tú aprecias, una persona que tú amas, una persona con la cual tú puedes abrirte plenamente? Llegas con esta persona, hablas con esta persona y sientes esa paz porque le pudiste contar tus problemas. Llegas con esta persona y te desahogas. Ahora imagínate cómo fue aquí la plática entre el Señor Jesucristo y los discípulos. Ellos estaban angustiados, ellos tenían esa preocupación, tenían ese miedo, ese temor, pero estaban con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo les dice: no se turbe vuestro corazón, no se angustien, no se preocupen. Dice: creéis en Dios, creed también en mí. Obviamente los judíos creían en Dios, la mayoría, el 99% de los judíos creían que existía un Dios, pero muy pocos creían que Jesús era el Hijo de Dios. Recordemos ese tiempo, ¿verdad? Porque ahorita si decimos ¿quién cree en Jesús como el Hijo de Dios?, creo que todos levantan la mano. ¿Quién cree que Jesús es Dios? Todos levantan la mano. Pero en ese tiempo, apenas que Jesús no era dado a conocer todavía glorificado y todavía había dudas. Por eso es que el Señor Jesucristo dice: si creen en Dios, si creen en Jehová, si creen en Yahvé, se crean también en mí, dice Jesucristo, porque yo también estoy con el Padre. Entonces, ahí vemos la congruencia, ¿verdad? Porque ahorita todos podremos decir: yo creo en Dios, yo creo en Jesús, fácilmente, porque nuestra fe ha sido puesta en Él. Pero en ese tiempo todavía muchos dudaban del Señor Jesucristo. Recuerde cuando resucitó Jesús, ¿qué pasó con Tomás? Todavía dudó. Dijo: si no meto mis manos, mis dedos ahí en tus heridas, en lo que te perforaron, dice: no voy a creer que es. ¿Ve? Todavía están dudando de Jesucristo. ¿Sí? Entonces por eso Jesús mismo hace esta aclaración: ustedes creen en Dios Padre, creen en Dios, en Jehová, y se crean también en mí. Y les está hablando con esa autoridad de que si ustedes en algún momento de su vida han pasado por una necesidad, alguna aflicción y oraron a Jehová, oraron a Dios, dice: también lo pueden hacer conmigo, confíen también en mí. También, así como la misma fe que tienen en Dios, ténganla en mí. Y por la partida del Señor, vemos que el mayor consuelo que da Jesucristo a sus discípulos es la fe, el creer. Y esta fe es la necesaria que necesitamos nosotros. Esta fe es la que necesitamos tener todos los días de nuestra vida. Y más en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos en los que va a venir alguna situación difícil a nuestras vidas. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Descansemos en la gracia, en la soberanía, en el cuidado y la protección de Dios por medio del Señor Jesucristo en nuestras vidas. En vez de enfocarnos en el temor como lo estaban haciendo los discípulos, dice: enfóquense en la fe, crean en lo que están creyendo. Creer a pesar de las situaciones en las que se van a enfrentar. ¿Qué nos dice Juan 14:26 allá adelantito? Los versículos más adelante. Les hace una promesa más, porque obviamente ese era un momento difícil, era un momento triste, de angustia, porque los discípulos estaban como que no sé qué va a pasar, Jesús está muy raro, está hablando cosas que futuras, no sé qué es lo que va a suceder, y por eso Jesús les anima, como ese versículo: no se turbe vuestro corazón. Y ahora en el 26 les habla de un Espíritu Santo que todavía ellos no conocían bien. Dice el 26: mas el Consolador, dándole ese término de consolación, sabiendo que estaban en un momento difícil, en un momento de angustia. Dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ahí vemos a la gran Trinidad haciendo la obra en la persona, tanto Dios Padre como Dios Hijo como Dios Espíritu Santo. Dice por eso el Consolador, porque Jesucristo les estaba profetizando, les estaba diciendo: de antemano van a tener problemas, van a pasar por situaciones difíciles, van a pasar por situaciones de dolor, de angustia, de tristeza. Por eso llama al Espíritu Santo el Consolador, ¿sí?
Si el cristiano no pasara por momentos difíciles, no necesitaríamos un consolador, no necesitaríamos alguien que nos anime, pero como si lo pasamos, dice, hay un consolador, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿de parte de quién viene? Dice, del Padre, de Dios Padre. Dice, pero viene de parte de Dios Padre, pero enviado en mi nombre, dice Jesucristo. Entonces ahí vemos la unión de la Trinidad. El Espíritu Santo es enviado por Dios Padre, pero solo aquellos que han creído en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo está la unión para la vida del creyente. Dice el Espíritu Santo, Él es el único que les va a enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y hacemos memoria de este momento de los discípulos, ¿no? Porque a veces leemos la Biblia y pensamos que eran igual que nosotros, pero en este tiempo no tenían al Espíritu Santo. Muchas cosas de las que decía Jesucristo ellos no las comprendían. Muchas cosas de las que Jesús hablaba ellos decían, pero no lo entiendo, a ver que alguien me explique. Le decían a Jesús, explícanos por favor. Y Jesús también les explicaba otra vez y no comprendían, porque no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Pero dice aquí Jesucristo, Él les enseñará todas las cosas que ya les he dicho y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Juan dice también en otro versículo, dice, y ahí todavía no teníamos al Espíritu Santo, pero ahora lo tenemos y recordamos todo lo que Jesús entendimos todo lo que Jesús dijo. Entonces vemos la función del Espíritu Santo en la vida del creyente. Gracias a Dios, todos los que somos santificados, redimidos, mora en nosotros el Espíritu Santo. Y ahora nosotros podemos comprender todo lo que está escrito en las Escrituras, aquí valga la redundancia, todo lo que Jesús ha dicho. Ahora nosotros también tenemos un consolador. Tal vez Jesús ya no está aquí físicamente, ya no podemos ir a donde mora Jesús y tocar la puerta y decirle, Señor Jesús, dame unos minutos de tu tiempo, vengo a platicar contigo, vengo a conversar contigo, vengo a compartir el pan contigo. Ya no podemos hacer eso porque Jesús no está presente físicamente aquí en la tierra. Pero gracias a Dios porque no nos ha dejado solos y ahora tenemos al Consolador. El Consolador, el Espíritu Santo, aquel que cuando vamos en oración a Dios en un momento de dificultad, en un momento difícil, en un momento de tristeza, de dolor, el Consolador nos está ahí consolando constantemente en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y es por eso que cuando acabamos de orar, cuando estamos en un momento así, acabamos de orar y decimos, ¿por qué tengo tanta paz? ¿Por qué tengo tanta tranquilidad? ¿Por qué Dios trajo esa paz a mí? Es porque está el Consolador haciendo su obra en nosotros. Entonces por eso el Señor Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Haciendo referencia, no los voy a dejar solos, no los voy a abandonar. Versículo 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces dice Jesucristo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, al contrario, miren, piensen en el futuro, piensen en lo que viene después de este suceso tan importante en nuestras vidas, que es el arresto y crucifixión de Jesucristo. ¿Qué sigue después? Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. En la casa de mi Padre ya hay muchas viviendas, ya hay muchos lugares de descanso, ya hay muchos lugares donde puede su alma estar tranquila, donde puede su alma estar segura. Y ese lugar también será el de cada uno de nosotros. Dice, en el griego la palabra aquí morada es monai, y esta palabra quiere decir una comunión permanente. ¿Sí? Más allá de que sea un hogar, de que sea una casa, más allá está haciendo referencia a que esa morada es una comunión permanente con Dios. Una comunión, un estar presente siempre en la presencia de Dios, un estar siempre ahí con Dios. Dice, por eso, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, en la casa de mi Padre habrá siempre comunión. Dice, si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho. Si esto no hubiera pasado, si esto no va a pasar, pues yo ya les hubiera dicho para qué los hago tener aquí, dice Jesucristo, para qué están aquí. Pero, dice, ya se los hubiera dicho, pero no, pero voy pues a preparar lugar para vosotros.
Pero voy a adelantarme para preparar ese lugar especial para cada uno de ustedes, les dice a los discípulos, para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Yo me voy a retirar de ustedes, ya no me verán más aquí, pero voy a preparar un lugar especial. Pero ¿qué dice después? Vendré otra vez. Ahí está la promesa del Señor Jesucristo, que no nos dejará, sino que volverá otra vez y nos tomará, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que un día esta vida que es pasajera, esta vida que es como un tamo que arrebata aliento, esta vida que está llena de problemas, esta vida que está llena de tentaciones, que todo el tiempo estamos bombardeados por muchas cosas, y un día va a venir Jesucristo y nos tomará, y donde está Él, nosotros estaremos por siempre. Y en ese lugar ya no habrá tristeza, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá lloro, ya no habrá pecado, ya no habrá tentación, no habrá condenación, no habrá más muerte. Y ese lugar es donde Él nos ha preparado. Pero mientras estemos aquí, tengamos fe, sigamos creyendo en Dios, sigamos creyendo también en el Señor Jesucristo. Jesús sabía que moriría, pero volvería ya con un lugar preparado en la casa de su Padre. Eso de preparar un lugar hace referencia al tiempo de los judíos, cuando escuchaban que venía una visita, ellos preparaban la casa bien para un invitado especial. Así mismo el Señor Jesucristo está considerando a sus discípulos unos invitados muy especiales. Por eso les voy a preparar el lugar. Tal vez en ese tiempo se arreglaba la casa, se preparaba un cuarto, se ponía la mesa, se arreglaba muy bien todo en la casa porque venía un invitado muy especial. Así el Señor Jesucristo está diciendo: yo voy a preparar ese lugar para vosotros, voy a preparar esa casa para ustedes. Lo que nos quiere decir es que nos tiene en alta estima. Jesucristo nos tiene en una gran consideración, a pesar de que somos pecadores y de que le hemos fallado. Él tiene misericordia y aún así dice: yo les voy a preparar un lugar como si fueran los mejores invitados, como si fueran los invitados más especiales. Y es por eso que dice: les voy a preparar este lugar para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Dice Deuteronomio 1:33, y vamos rápido para allá. Dice, desde el 32, dice: y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino, para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, en fuego de noche, para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Asimismo, esta es una referencia de cómo Jehová, cómo Dios iba preparando el camino para el pueblo de Israel en cada lugar al que iban, y se iba preparando el camino. Iba adelante, viendo a ver dónde se iban a acampar, iba adelante, dónde iban a andar. Asimismo, pues es una referencia así como Jesús va a preparar el camino, está preparando ahí el camino con sus discípulos. Recuerden cómo preparó el camino: con su muerte, con la muerte en la cruz del Calvario. Entonces, asimismo como Jehová preparaba el camino para el pueblo de Israel, para que estuvieran seguros, así Jesucristo mismo iba preparando el camino con su misma vida, con su sangre en la cruz del Calvario. Y Jesús fue a esa cruz del Calvario a preparar ese camino, y ahorita vamos a ver más adelante cómo es que Él lo afirma. Regresemos a Juan 14, por favor. Juan 14, y ya vemos que el versículo 4 dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Les está haciendo una afirmación, ¿no? Ustedes ya saben a dónde voy y saben cuál es el camino, pero siempre ellos, pues como no tenían el Espíritu Santo, pues tenían las dudas. Dice el 5, le dijo a Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y esta es una gran pregunta que muchos hoy en día se pudieran hacer. ¿Cuál es el camino? No sabemos cuál es el camino. No sabemos cuál es el camino.
Así como Tomás, muchos se preguntan, Señor, no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino. Pero gloria a Dios porque en el versículo 6 Jesús le responde a Tomás. Dice el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y vemos este gran versículo que muchos tal vez no sabemos de memoria y hemos ocupado muchas veces. Y vemos que esta es una respuesta a una persona con duda que fue Tomás. Señor, no sé el camino, Señor. No sabemos cuál es el camino, no sabemos a dónde vas, pero Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Recordemos quién decía yo soy en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan Dios exactamente? Jehová decía Moisés, ¿cómo me voy a presentar ante el faraón? Dile, yo soy el que soy. ¿Sí? Yo soy Jehová, yo soy. Entonces Jesucristo está aquí dando su deidad, dice, yo soy el camino. Tal vez nosotros podemos ver este yo soy como algo normal, es una escritura, pero para el judío es algo muy importante. ¿Por qué? Porque está comparándose Jesús a Dios del Antiguo Testamento. Y por eso es que los fariseos, los rabinos y todos ellos lo tachaban como hereje y lo querían matar, porque siempre Jesús estaba comparándose con Dios, siempre estaba igualándose a Jehová. Y por eso Jesús le dice aquí, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El camino. Jesús es el camino. ¿Cuántos hemos escuchado personas decir, yo soy el camino? Tal vez, si alguna vez ha estudiado otras religiones, Mahoma dijo, yo soy el camino, y en sus escritos lo dejó plasmado. Muchos pensaron que Buda era el camino, y muchos más piensan que es el camino, pero Jesús aquí está aclarando, yo soy el camino. Muchos piensan que las buenas obras son el camino, muchos piensan que las riquezas es el camino, muchos piensan que una bonita religión es el camino o una iglesia es el camino, pero aquí dice Jesús, yo soy el camino. Y al final, cuando se acabe el tiempo de este mundo, se definirá cuál de todos era el camino y solo quedará un camino que es Jesucristo. Por eso Salomón lo dijo en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ningún camino hecho por el ser humano llegará a la gloria. Todo camino hecho por el ser humano quedará en la condenación. Todos aquellos líderes que se levantan y se creen que tienen la autoridad de salvar a las personas, ese camino quedará en la condenación. Aquellos que confían en otros dioses, es un camino que llevará a la condenación. Aquellos que confían en sus bienes materiales, aquellos que confían en su religión, aquellos que confían en su estatus, aquellos que confían en algún otro ídolo, verán que al final ese será un camino de muerte, verán que al final ese será un camino a la condenación, porque el único camino es Jesucristo. Pues dice, yo soy la verdad. ¿Cuántos hemos escuchado que cada religión tiene la verdad? Tocan a nuestra puerta los testigos de Jehová y ellos dicen, nosotros tenemos la verdad. Tal vez después llegan los mormones y dicen, nosotros tenemos la verdad. Llegan los adventistas, tal vez los cristianos, católicos, y todo el mundo dice, yo tengo la verdad. Y es por eso que la gente está confundida el día de hoy y dice, pero entonces, ¿qué religión tiene la verdad? ¿Quién predica la verdad? ¿Quién me puede enseñar la verdad? Porque todo el mundo dice que tiene la verdad. Pero aquí está diciendo Jesús, dice, yo soy la verdad. La verdad no está encerrada en una religión, la verdad no está encerrada en una iglesia, la verdad no está encerrada solamente en cierto tipo de personas, no, la verdad está en Jesucristo. Y es por eso que por la gracia de Dios ha pasado que muchos, aunque estén en el catolicismo, han comprendido las escrituras por la verdad que encontraron en Jesucristo, han podido ser salvos, pudieron ser salvados por el Señor Jesucristo. Tal vez pueda impresionarles, pero sí ha pasado. Bueno, he conocido a jóvenes que estudiaron las escrituras dentro del catolicismo y entendieron que los ídolos estaban incorrectos, que el sacerdote no tenía la autoridad de perdonar pecados y todos, y conocieron a Jesucristo, conocieron la salvación en el Señor Jesucristo.
Eso es lo que me dice, es que la verdad está en Jesús y no está envuelta solamente en cierto grupo de personas. ¿Sí? ¿Cuántos en países difíciles como Irak, Irán, todo el Medio Oriente, cuántos han encontrado a Jesucristo? A pesar de que el cristianismo hay una flora y el cristianismo, si tú eres cristiano, te matan, pero aún así han encontrado a Jesús. Dios, bueno, hay testimonios de algunos pastores, no sé si sea verídico o no, pero pastores dicen que Jesucristo a veces se ha manifestado a ciertos tipos de personas que están en lugares peligrosos donde no se puede compartir el evangelio y que han creído en Jesús. La verdad, no sé, nunca me ha pasado, no sé, no les voy a decir exactamente si sea real, pero si es verdad esto, es porque Jesús se manifiesta a todo ser humano y porque eres la verdad. No se requiere una iglesia establecida ahí para que diga ahí está la verdad, sino la verdad está en Jesús. Dice aquí en Juan 8, 31 y 32, si me acompañan rápidamente ahí. Juan 8, 31 y 32, Jesús hablándole a los judíos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces ahí vemos otra unión de palabras, lo cual nos lleva a comprender más las Escrituras. Entonces, ¿quién es la verdad? Es Jesús. Pero ¿dónde se encuentra la verdad? En la palabra. Y dice Juan 1:1 que en el principio era el verbo, ¿no? Y que el verbo es la palabra. Entonces vemos la unión entre la palabra de Dios y Jesucristo. Y también recordemos que el apóstol Pablo dice: vosotros tenéis la mente de Cristo. Y usted se puede preguntar, ¿pero cómo es que tengo la mente de Cristo? Aquí está plasmado lo que Cristo piensa, lo que Cristo quiere de nosotros. Entonces vemos la unión entre la palabra de Dios y Jesucristo. Hay muchas personas que dicen: yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Eso es incongruente. Dice: yo creo en Jesucristo porque se me ha aparecido y porque me ha sanado en un hospital, pero si no cree en la Biblia, no está creyendo verdaderamente en Jesucristo, porque la mente de Cristo está aquí plasmada. Aquí hacemos esa unión de todas las palabras que Juan dice. Si no nos salimos del Evangelio de Juan, Juan 1:1, Juan 14 y Juan, lo que acabamos de leer, que es 8:31. Vemos esa unión. La palabra es Jesús, la palabra les hace libres, y esta es la palabra que tenemos el día de hoy. Entonces vemos esa unión que hay. Entonces dice Jesús: yo soy la verdad, en mí está la verdad, en mi palabra está la verdad. Colosenses 1, 26 y 27. Vamos para allá, por favor. Disculpe. Sí. ¿El anterior? No, el... ¿ahorita? Ahorita que dijo. Colosenses 1, 26 y 27, por favor. Colosenses 1, 26 y 27. Dice la palabra de Dios: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese misterio que tantos se tenía en los tiempos antiguos. Recordemos que para el pueblo de Israel era muy importante los primogénitos, los hijos que nacían varones. ¿Por qué? Porque todos estaban esperando que naciera el Mesías, que naciera aquel libertador, aquel hombre misterioso que surgiría prometido por Dios. Por eso dice: el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, dice, ahora ha sido manifestado a sus santos, ahora ha sido manifestado a todos los que conocieron a Jesús en adelante, incluyéndonos a nosotros. ¿Y este misterio quién es? Nosotros, sino Cristo. Cristo es el misterio en vosotros, y Él es la verdad. Él es el misterio, Él es la vida. Entonces vemos aquí, Jesús dice: yo soy el camino, no hay otro camino. Yo soy la verdad, no hay otra verdad. Él es la verdad absoluta, no hay otra verdad más. Por más que puedan decir: no, es que este santo también es bueno, este santo también dijo muchas cosas importantes. No es la verdad, la única verdad es Jesús. Jesús es la verdad. Y al final dice también otra afirmación, dice: y la vida. Jesús es la vida. Juan 10, 9 al 10. Vamos para allá. Juan 10. Juan
9:10. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que tengan esa vida eterna, para que tengan esa vida plena, para que tengan esa vida espiritual, porque dice el apóstol Pablo, estamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestra naturaleza pecaminosa, pero Él vino a darnos vida, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. Entonces Él es la vida. Nadie más puede dar vida si no es por Jesús. Nadie más puede levantar muertos sino Jesucristo. Y eso lo vemos con el caso de Lázaro. Lázaro ya después de algunos días de muerto, dice la gente, pues ya para qué vas, ¿no? Ya para qué entras, ya de apestar el cuerpo, pues ya lleva estos días adentro y si tú llegas, pues ya no tiene caso que vengas. Pero Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vimos a Lázaro saliendo de la tumba y Jesús demostrando que Él era la vida. Después más adelante vemos a Jesucristo resucitando al tercer día, venciendo la tumba, venciendo a la muerte y levantándose en gloria, diciendo yo soy la vida. Y es por eso que nosotros tenemos vida eterna. Por eso dice el apóstol Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe, vana sería estar aquí, vano sería estar predicando a un Jesús muerto. Si Jesús siguiera la tumba, ¿qué haríamos aquí nosotros? No habría esperanza más, pero gloria a Dios porque Jesucristo se levantó de los muertos, porque ahora nosotros tenemos vida en Jesús. Y es por eso que dice, yo soy la vida. Nadie más puede dar vida sino Jesucristo. Ninguna religión, ninguna buenas obras, nadie más, solo Jesucristo. Jesús es el único que va a los muertos y le dice, síganme. Jesús es el único que va al muerto y le dice, levántate. Jesús es el único que va a un muerto y le dice, cree en mí, y le da el Espíritu. Nadie más puede dar vida a otro hombre. Nadie más puede dar vida a un muerto, solo Jesús. Que Jesús es la vida. Jesús es la vida, dice Juan 17:3. Hablando de la vida eterna, dice Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y eso es la vida eterna, al conocer a Jesucristo. ¿Cuándo comienza la vida eterna? En el momento en que tú crees en el Señor Jesucristo. En el momento en que tú has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, Jesús viene, ya te dio esa vida, y esa vida es para siempre. El día de hoy cada uno de nosotros tenemos vida eterna. Y pensamos que por estar en este cuerpo no la tenemos todavía, pero la vida eterna ya está en nosotros, ¿sí? Porque es una vida espiritual. Y aunque este cuerpo, dice Pablo, este templo se deshiciere, tenemos una morada celestial allá en los cielos. Y tenemos esa promesa de que Jesús volverá otra vez y levantará nuestros cuerpos y hará otra vez de esta carne pecadora, sucia, de esta carne imperfecta, hará un cuerpo santo y glorificado. Y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos, Jesús es la vida. Jesús es el único que puede dar vida, la vida eterna. Esa vida es la vida verdadera, la única vida que puede recibir el ser humano. Y después dice Jesucristo en Juan 14:6, nadie viene al Padre y no es por mí. Entonces Tomás acaba de recibir la mejor respuesta a su pregunta sobre cuál es el camino. Quiero saber el camino, quiero saber quién es el camino, y Jesús le ha dado esta gran respuesta que nos sigue retumbando los oídos el día de hoy. En el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si nadie viene al Padre y no es por mí, dice Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. En nadie más se encontrará la esperanza sino en Jesucristo. En nadie viene al Padre. ¿Qué es llegar al Padre? Se puede dar en diferentes conclusiones acerca de venir al Padre. Algunos piensan que es cuando uno muere, llega a la presencia de Dios. Otros es que está continuamente en la presencia de Dios. Nadie puede venir al Padre. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado tiempo en oración? Ahorita pasábamos un tiempo en oración.
Pero nadie puede estar en oración con Dios si no es por Jesús. Si aquel que no ha recibido a Jesús en su corazón, que no ha creído en Jesús como su Salvador, no, por más que intente hacer una oración, no puede estar conectado con el Padre, porque Jesús es el camino al Padre. Si nadie viene al Padre si no es por mí. Igual manera también, nadie de nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas continuamente si no es por Jesús en nuestras vidas. Muchos allá creen, todos somos hijos de Dios, es una mentira. Todos somos creación de Dios, pero solo aquel que ha creído en Jesús es hijo de Dios y tiene esa comunión con su Padre. Por eso dice Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí, haciéndose Jesús como el camino hacia el Padre, si no es por mí. No es la iglesia bautista la que te va a salvar, no es la iglesia bautista la que te dará vida, no es la iglesia bautista la que te llevará al Padre, sino es Jesucristo. Entonces, ¿para qué nos sirve la iglesia? La iglesia nos sirve para estar en comunión, conocer más de su palabra, saber hacer buenas obras. Las buenas obras no son malas. Muchas veces decimos, soy salvo por gracia, todas las obras quedan a un lado, pero eso es mentira. Soy salvo por gracia y ahora mi vida debe de reflejar buenas obras. Dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? ¿De qué me sirve un árbol que está muerto y no tiene ningún fruto? No sirve de nada. ¿Sí? Pero aquel que verdaderamente ha sido plantado y regado por Dios da buen fruto. Y ese es el fruto que nos pide Dios, las buenas obras. Y es por eso que está la iglesia. La iglesia nos ayuda a poder tener comunión unos con otros, a poder orar unos por otros, a salir como salen aquí en la cárcel, a los hospitales, compartir el evangelio con otros, a poder apoyar a un hermano, una hermana que está en necesidad, en aflicción, a entonar juntos alabanzas a nuestro Dios, pasar tiempo en oración como iglesia. Eso es lo que nos sirve la iglesia, pero la iglesia no es el camino a Jesús, al Padre, perdón. El camino al Padre es Jesucristo. El camino al Padre solamente hay uno y es Jesús. Ya sea que estemos en este lugar congregados, o ya sea que estemos, como fue hace 2 años, cada quien en su hogar, el camino sigue siendo Jesucristo. ¿Sí? Porque estas cosas tarde o temprano terminarán, tarde o temprano las cosas materiales acabarán, pero el camino seguirá ahí hasta que el Señor venga, y ese es el camino, es el Señor Jesucristo. ¿Te imaginas qué pasará si un día nuestro gobierno se transforma como esos gobiernos socialistas o esos gobiernos como el de Cuba que está prohibido algunas cosas o más allá radicalmente como Rusia? ¿Cómo sería nuestra congregación? ¿Cómo sería nuestra reunión? Y se acabaría tal vez estas reuniones tan especiales que muchas veces menospreciamos. Estas reuniones de poder estar en una iglesia, de poder estar en una banca, de poder cantar juntos alabanzas a nuestro Dios, de poder orar juntos. ¿Qué pasaría si un día se terminara todo eso? Anhelaríamos volver a esos tiempos, pero ya no. Si pasaría, ya no regresarían, pero lo que seguiría ahí sería la iglesia espiritualmente buscando el camino que es Jesucristo. ¿Sí? No sé si me puedan comprender, es que lo material tarde o temprano terminará, pero Jesucristo sigue ahí como el camino. ¿Sí? Gente puede seguir siendo salvada, puede seguir encontrando el camino porque Jesús es el camino, aun cuando esta iglesia no existiera. ¿Sí? Eso es a lo que me refiero. Y pues solo son propuestas, no es que ya va a pasar y que estoy profetizando que esto va a pasar. Solo para que nos pongamos a imaginar si pasara esto en nuestro país. Pero bueno, regresando al tema, nadie viene al Padre si no es por mí, dice 1 Timoteo 2:5. Un versículo que tal vez muchos se sepan de memoria. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Sí? ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Cuántos mediadores hay? Uno solo. Entonces ahí se rompen muchas de las cosas que se nos platican en la religión. Es que Dios hay uno, pero hay diferentes maneras de llegar. He encontrado a gente católica que me dice que la Virgen María también es intercesora o es mediadora. Eso es una blasfemia grande porque aquí dice hay solo un mediador y ese mediador es Jesucristo, entre Dios y los hombres. Aquel que puede enlazar a Dios y estos hombres pecadores, sucios y viles, es Jesucristo, el que está ahí. Y no hay en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo.
Es por eso que dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Solo hay un Dios, solo hay un mediador. No hay muchos dioses, no hay muchos mediadores. Y muchas veces, como nos sumergimos mucho en una religión, en un movimiento, tal vez en una denominación, decimos, es que nosotros somos los únicos que tenemos a Dios verdadero y a Jesús verdadero. Pero no es así. No existen diferentes Jesuses, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí hay un Jesús bautista, allá hay otro Jesús presbiteriano, otro Jesús metodista, y otro Jesús... No, simplemente hay un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo, el cual une a los hombres con Dios. Las denominaciones, religiones, eso es para ajustar la doctrina y lo que enseñamos, pero Jesús es uno solo. Y a veces, pues, por el celo de nuestra denominación, no nos gusta escuchar esto, no nos gusta decirlo, pero como les digo, mucha gente puede ser salva en otras congregaciones, en otras tal vez denominaciones, siempre y cuando no sea una secta, ¿no? Que no enseñen algo incorrecto. Pero muchas veces, por ejemplo, los presbiterianos, bautistas y metodistas en el siglo XVIII era un grupo unido, ¿sí? No diferenciaban mucho, no diferían en las doctrinas de la salvación en Jesucristo. Entonces, ahí estaba la unidad entre ellos, por eso hay muchos escritos que tenemos hoy en día de libros antiguos, de gente que fue metodista, o gente que fue presbiteriano, de gente que fue bautista, ¿no? Como Charles Spurgeon, y de diferentes denominaciones que no se alejaban mucho de la palabra de Dios. Pero hoy en día, pues ya obviamente hay otras sectas, ¿no? Como Testigos de Jehová y mormones, que esas ya agregan algo más a la palabra de Dios. Pero en ese tiempo era metodista, bautista y presbiteriano, tenían una unidad. Si usted se pone a estudiar la historia va a ver que no estoy mintiendo. Había una unidad. Ahorita, pues hoy en día ya no se da esa unidad, cada quien está en su denominación. Pero en ese tiempo estos tres grupos se ponían firmes por defender la palabra de Dios ante la llegada de la liberación, ante la llegada del pensamiento lógico. En ese tiempo comenzaron a surgir todos los que son los ateos, ¿sí? Los ateos de los años 1800, la mayoría tal vez conocen algunos. Surgió Darwin, surgieron muchas filosofías extrabíblicas, había muchos cristianos que se estaban alejando de la palabra de Dios, decían que el Génesis no era literal, que el Génesis solo era un símbolo y que el pueblo de Israel no cruzó el Mar Rojo, simplemente fue un símbolo, y lo estaban combinando la Biblia con el pensamiento lógico. Y es por eso que se levantó bautista, metodista, presbiteriano, y ellos se autodenominaron fundamentales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su fundamento seguía siendo la Biblia, y los demás se les consideraba como liberales. Entonces, bueno, hablando de eso, es sobre el camino, que solamente hay un camino que es Jesucristo, ¿no? Y tras la historia hemos visto tantas uniones y diferencias, pero al final y al cabo nos sorprenderemos en el cielo cuando veamos a gente que tal vez no fue bautista, pero verdaderamente creyó en Jesús, y a gente que fue bautista fielmente, pero no creyó que Jesús era el camino. No lo vamos a ver ahí, y es algo que nos va a sorprender. Por eso es que cada uno debe analizar su salvación, cada uno debe analizar su comunión con Dios, si verdaderamente ha tenido ese encuentro con el Señor Jesús o no. Entonces dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Recordemos Juan 1:1, ¿qué nos dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, y es la Trinidad. Y la Trinidad también es un tema que muchas veces no alcanzamos a comprender. Por más que tú intentes comprender cómo es la Trinidad, no lo vas a lograr, porque es algo celestial. Pero creemos por fe que es la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres tienen una función distinta, pero los tres son Dios. Y eso es algo que muchos han tratado de representarlo con cosas materiales, pero es imposible. Dicen que es como el huevo, dicen que la yema, el cascarón y el huevo. Dicen que así es el Espíritu Santo. Entonces es una mala interpretación, porque este es uno solo, pero Jesús son tres diferentes que cumplen una función, es de ser Dios. Y muchos también dicen que es como el agua, que se hace líquido, sólido y gaseoso, pero eso también puede ser una mala interpretación, porque Dios es tres personas. No vimos al Espíritu Santo morir en una cruz, ¿no? Vimos a Jesucristo. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra no vimos el trono de Dios solo,
porque ahí estaba Dios Padre todavía. Entonces vemos 3 personas conforman a un solo Dios. Que eso también no nos confundan en estos tiempos, porque hay muchos movimientos cristianos que piensan de esta manera. Entonces, y bueno, esos son temas ya más complejos que tal vez no vamos a abarcar mucho aquí porque ya se nos acaba el tiempo. Pero regresando a nuestro tema, dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y el 7, si me conocierais, también a mi Padre conocerías. Hablando de la Trinidad otra vez, desde ahora le conoces y la habéis visto. ¿Cuántas veces Moisés quiso ver el rostro de Dios y no se le permitió? ¿Cuántas veces Moisés rogó: Señor, muéstrame tu rostro, Señor, quiero ver tu rostro? Y no se le permitió. Simplemente las espaldas, simplemente lo cubría a Dios con su palma y no lo pudo ver. Y ahora aquí están estos pescadores y cobradores de impuestos, estos discípulos que todavía tienen algunas dudas sobre Jesús, y a ellos se les ha dado ese privilegio de ver a Jesús. Y dice: si ustedes me conocen a mí, también están conociendo al Padre. Por eso Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde de una manera sarcástica, dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Está diciendo: por favor, abran los ojos. Dice: me están conociendo a mí, si me conocen a mí, conocen al Padre. ¿Sí? Y vemos, Felipe, ¿quién era? Felipe ni siquiera casi se menciona en las Escrituras, solo fue un discípulo, pero tuvo el privilegio de ver a Jesucristo y de ahí conocer al Padre. ¿Y quién era Moisés? Pues Moisés era considerado como el mayor profeta del pueblo de Israel, el libertador, pero él no tuvo el privilegio que tuvo Felipe. Y ahora, pues gracias a Dios por nuestras vidas, que nos ha permitido conocer ahora a nosotros a Jesucristo por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y vemos cómo Dios se va manifestando en ciertas maneras a nuestras vidas. Ahora nos ha dejado el Espíritu Santo, y gracias a Dios, porque un día cuando todo eso termine, cuando nuestra vida se acabe aquí, pues podremos ver el rostro de aquel que nos ha salvado, de nuestro Salvador Jesucristo. Por lo mientras nos toca seguir esperando, seguir confiando en Él, aunque no lo hayamos visto. El Espíritu Santo nos da esa fortaleza, y por eso Jesús nos dice: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. ¿Sí? Entonces, creemos que existe un Dios, creamos que también existe Jesús, y eso viene por medio del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que aprendemos en esta mañana. Tal vez me hubiera gustado explicar un poco más, pero por el tiempo corto, pues no se puede, ¿no? En una sola enseñanza, pero espero que haya sido de bendición a cada uno de ustedes y podamos meditar en esto, ¿no? Sí, un día vamos a ver el rostro precioso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero mientras estamos siendo consolados, animados y esforzados por el Espíritu Santo. Él está en nuestras vidas. Y alguna vez piensas y dices: yo soy tan buen cristiano, que no te creas eso. Es el Espíritu Santo que mora en ti, que te está redarguyendo, que te está instruyendo y te está guiando. Y la presencia de Dios en nuestras vidas, eso es algo muy especial, y esa solamente llega por el sacrificio del Señor Jesucristo que hemos aceptado. Gozamos de la presencia de Dios en nuestras vidas, gozamos de la vida eterna, ¿sí? Tenemos una vida plena. Tal vez tengamos cara de enojados, cara de agüitados, de molestos, porque seguimos siendo carne, pero gozamos de una vida plena, porque nos gozamos cuando cantamos estas alabanzas, nos gozamos cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando oramos. Tal vez cuando muere un familiar cristiano, ¿no? Podemos cantar con alegría porque sabemos que Él ya está en la presencia de nuestro Señor Jesús. Un día estaré también con ellos allá. Entonces, esa es la vida eterna. Desde ahora comienza. Disfrutémosla, aprovechémosla, y no perdamos el tiempo. Busquemos a Dios con nuestras vidas. Entonces, es un reto para cada uno de nosotros recordar también este mensaje. Así como los discípulos fueron animados, espero que Dios también nos haya animado en esta mañana a seguir adelante, a no estar turbados en nuestros corazones, sino a seguir creyendo en Dios, en Jesús, y ser llenos del Espíritu Santo constantemente para seguir adelante. Entonces, vamos a terminar con una oración. Ahí en sus lugares vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Señor Padre, soberano, santo, perfecto, magnífico, maravilloso Dios, te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno, Señor.
porque tu misericordia es grande, Padre, porque dice las Escrituras que de tal manera amaste a este mundo pecador que enviaste a tu Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario, Señor, y ahora nosotros estamos agradecidos, Señor, porque también somos parte de lo vil, de lo menospreciado, de estas personas que vivíamos en pecado, Señor, vivíamos en condenación, pero por tu gracia nos has salvado, Señor, por tu gracia nos has redimido y por tu gracia nos has liberado de la muerte. Gracias te damos por la vida eterna que nos otorga, Señor, esa vida plena, esa vida verdadera que solamente se encuentra en Jesús, que dijo, yo soy la vida. Gracias porque pudimos estar en el camino que es Jesucristo y porque conocemos la verdad que es Jesús, Señor, y por su palabra santa, sus escrituras, porque en ellas podemos encontrar la verdad, Señor. Por favor, fortalece nuestra fe, Señor, ayúdanos a cada creyente que estamos aquí reunidos, Señor. Tal vez habrá algunos que estén dudando de su fe, Señor, habrá algunos que estén tambaleando de si seguir o no seguir, Señor. Que este mensaje haya sido de bendición para poder permanecer fiel, sabiendo que tú estás ahí, que tú sigues guiándonos, que tú sigues guardándonos. Y como dijo Jesús, está preparando ese lugar especial en tu presencia, para que cuando Él regrese o cuando nosotros vayamos a morir, podamos estar en tu presencia plenamente todo el tiempo. Gracias por esta oportunidad, Señor, gracias por la libertad que se nos da de predicar el Evangelio, de predicar tu palabra, porque esta iglesia tú has permitido que permanezca, Señor, por tantos años y que siga aún en pie, Señor, por favor. Obra en el pastor, Señor, sigue dándole tu Santo Espíritu, dale de tu palabra para seguir alimentando y dirigiendo el rebaño por cada oveja, Señor, que pueda permanecer fiel y en tu voluntad, Señor, que este lugar pueda seguir adelante. Gracias por este tiempo, Señor, por tu santa palabra. Gracias porque inspiraste también al apóstol Juan a poder escribir esto que ha sido confortante para nuestras almas, Señor. Bendícenos, llénanos de tu Santo Espíritu en este día para estar en comunión contigo, hacer tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Señor, por tu palabra recordamos a Jesús de un día diciéndole a la gente, no queréis venir a mí para que tengáis vida, dijo el Señor Jesús. Y seguramente el Señor Jesús veía que había personas que le oían, que estaban ahí, pero no realmente le querían seguir. Y es contradictorio que alguien diga que tiene a Jesús, pero que no quiera seguir a Jesús. Es contradictorio. O la persona realmente no tiene a Jesús, no ha creído en el Señor Jesús, por eso su vida no tiene acercamiento a Jesús. O lo otro sería como el apóstol Pablo, él habló, que tenía temor de que los sentidos de algunos creyentes, los sentidos hubieran estado distorsionados y ya no estaban siguiendo correctamente al Señor Jesús. Es lo único que pudiera suceder, pero si tenemos a Jesús, pues debemos de seguir siempre al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Vamos a estar así, terminamos tener tiempo de las ofrendas, los diezmos, hospedajes, que pase por favor, y tenemos tiempo de las ofrendas y los diezmos, y en la parte de atrás tenemos ahí el canasto para poner ahí ofrenda especial, ahí en el canasto en la parte de atrás, y así estamos terminando el culto. Padre nuestro que estás en los cielos, en el que todo fuerza, gracias por habernos permitido estar aquí.